Bueno, pues gracias como siempre por estar aquí conmigo esta tarde noche desde la capital del petróleo. Estoy queriéndolos ver, a ver, ahí sí, ahí les saludamos. Ahí les saludamos a todos. Muchas gracias. Lilia Purushka, muchas gracias. Te mando un abrazo y te deseo lo mismo. Gracias por estar conmigo esta tarde noche aquí desde la capital del petróleo. ¿Qué les puedo comentar? Hay muchos aspectos que yo pienso deben de ser vistos y el más importante hoy está obviamente ligado con el impeachment, este proceso que se ha seguido para Donald Trump y que fíjense lo que son las cosas. Siendo el presidente de los Estados Unidos... ¿Eh? A ver. Su cámara se desactivó. Ok. Ahí estoy, espérenme. Ahí estoy, otra vez de regreso. Listo. Bueno, perdón. Fíjense que siendo el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, pues resulta que las cosas no le están yendo bien al presidente Trump. Voy de acuerdo, pero sigue siendo noticia el hombre. Resulta que el Senado norteamericano avaló una votación que fue de 56 votos en contra de 44 para la constitucionalidad, es decir, procede el segundo juicio de impeachment en contra del presidente Donald Trump, que fuera, como ustedes saben, acusado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es la entidad acusadora, de incitar a un ataque al Capitolio por seguidores el pasado 6 de enero, con la idea de revocar la victoria de Joe Biden a las elecciones del pasado 3 de noviembre. Hubo la posibilidad de que 6 senadores republicanos, uno es Bill Cassidy, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney y Pat Toomey, fueron los que votaron alineados con los demócratas a favor de la constitucionalidad del proceso. Este histórico segundo impeachment inició con la reproducción del video de la toma del Capitolio intercalando palabras del expresidente. Y se vio claramente, a través sobre todo de las reacciones de los representantes, que era contundente el video. Si esto, dice Jamie Raskin, si esto no es un delito imputable, entonces yo no sé de lo que estamos hablando. Luego Chuck Schumer dice, es nuestro deber constitucional llevar a cabo un juicio político justo y honesto de cargos en contra del expresidente Trump, los mayores cargos jamás presentados en contra de un presidente en la historia de los Estados Unidos. Esta resolución prevé que se haga un juicio. Mientras, los abogados de Donald Trump están argumentando otra cosa. Dicen que las palabras que pronunciara en el mitin del 6 de enero fueron un simple ejercicio de libertad de expresión similar al lenguaje político, típico político, y difícilmente incitaron a la violencia y calificaron al juicio político como otro ataque partidista. Y David Schoen, que es miembro del panel de defensa de Donald Trump, dice, lo que realmente quieren conseguir aquí en nombre de la Constitución es impedir que Donald Trump vuelva a presentarse para un cargo político, pero esto es una afrenta a la Constitución, independientemente de quién puedan apuntarle sus baterías en la Cámara de Representantes el día de hoy. Se trata de una insaciable lujuria por un juicio político en contra del presidente, que es su cliente, obviamente, ¿no? Este miércoles, el juicio político que sigue con el proceso, digamos, la ortodoxia del caso, va a continuar con los alegatos iniciales de los fiscales, por un lado, de la defensa, por el otro, y van a tener hasta 16 horas para desahogar sus presentaciones respectivas. Será mañana. Después se pasará a las deliberaciones, a los posibles testigos, a los alegatos finales
y en el posibles testigos ya se había hecho una invitación para que fuera el propio expresidente Donald Trump mismo que dijo que él no va. Sin embargo, no se espera que se llame a testigos, pues los administradores demócratas que fungen como fiscales dicen que la evidencia es clara, no se necesita más, y que hay una, por supuesto, clarísima responsabilidad de Trump que está grabada, que es un testimonial. El impeachment podría continuar hasta la semana que viene y para condenar a Trump se requeriría que en el Senado votaran 67 legisladores a favor de los cargos, lo que es poco probable, porque ya saben ustedes, en el Senado hay 50% demócratas, 50% republicanos, 50-50, digamos, escaños, y una diferencia que es obviamente la vicepresidente Kamala Harris. Entonces, aunque Trump ya no puede ser destituido de su cargo, porque ya no es presidente, de todas maneras hay una condena subyacente que a través de una declaración de repudio haría que Donald Trump ya no pudiera volverse a postular para nada. Se me hace hasta ridícula esta postura porque, pues después de haber sido presidente de los Estados Unidos, ¿qué quieres? Por supuesto que el escenario de Donald Trump era el que, primero, me robaron las elecciones. Y después, ya que me robaron las elecciones, viene una segunda etapa. Entonces me lanzo otra vez hacia la presidencia. ¿Bajo qué partido? Bueno, ahí está el problema. ¿Sería el Partido Republicano otra vez el que lo apoyara? Lo dudo mucho. Nada más que el presidente Trump ha hecho amarres y cuenta con un capital, aparte de político, un capital en dinero, que le podría, en caso de que no se le pusiera bola negra a su posibilidad de impeachment, pues a lo mejor se avienta por la vía de su partido político, el que la haga. Donald Trump es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha sido llevado en 2 ocasiones a juicio político. Entiendo que el primero no cuajó y seguramente el segundo tampoco. Pero el solo hecho de haber abierto un expediente, ¿se acuerdan? El primero fue del quid pro quo con el involucramiento del presidente de Ucrania y el segundo este. Entonces, en este quid pro quo, el primero, y en este segundo impeachment, lleva el señor Donald Trump lo que nadie en la historia política de los Estados Unidos de América había llevado hasta el nivel al que llegó Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque es un hombre que así es. Y yo pienso que no requiere más explicación. No les puedo en este Facebook y en estas plataformas en las que me estoy poniendo en contacto con ustedes, no les puedo describir más de lo que representa Donald Trump y de quién es Donald Trump y cómo se mueve. Simplemente, pues estamos hablando de algo que es mucho más que evidente. Alonso Ancira, punto y aparte. Habrá consecuencias, las veremos y mañana les seguiré contando esta historia. Punto y aparte. Alonso Ancira, ya saben ustedes que este hombre se benefició pretendidamente con la venta de una empresa que era una chatarra, Agronitrogenados de Veracruz, una propiedad de Altos Hornos de México, se la vendió a Emilio Lozoya y le pagaron por ello $200 millones. Él se comprometió con la Fiscalía General de la República que resarciría el daño y que le dieran un plazo y que los $200 millones más una compensación, que estamos hablando hasta este momento de 16 millones más, podría resarcir el daño. Es algo así como llego, me meto en una casa, abro la caja fuerte, me robo el dinero, me voy, me pescan y digo, bueno, me comprometo a regresarlo a la caja con un bono de compensación por haberme tomado la libertad de haberlo robado. Es así. Es así. Y
Y me llama la atención muchísimo que otro empresario, probo, serio, responsable, profesional, como Julio Villarreal, dueño de Villacero, haya hecho el compromiso de comprar Altos Hornos y de él resarcir los 200 millones de dólares. Yo he hablado con Julio y le he tratado de hacer ver que su postura no es entendible. Es decir, yo compro una empresa de la que tiene un peso de un fraude realizado que es imputable a quien lo hizo, que evidentemente no es Julio Villarreal, es Alonso Ancira. Pero Julio Villarreal lo que quiere, o lo que ha venido haciendo hasta últimas fechas, es la promoción de la compra de Altos Hornos de México y de hacer un compromiso con el presidente de México para pagarle él los 200 millones de dólares. No sé por dónde vaya a salir este tiro. Si que Ancira, quedándose con Altos Hornos, pagara los 216 millones de dólares, o bien que Julio Villarreal comprara Altos Hornos de México y se comprometiera a pagar un fraude que fue realizado por una administración anterior. Que, insisto, Julio Villarreal se podría hacer perfectamente a un lado. Él podría argumentar, yo quiero comprar Altos Hornos. Altos Hornos tiene un problema, ahí está Alonso Ancira. Véanlo con él. Yo compro Altos Hornos, pero un pasivo de 216 millones de dólares son prácticamente 5,000 millones de pesos. Es una fortuna. Y bueno, hasta donde esto lo he platicado con Julio Villarreal, él estaría dispuesto, y ahora Alonso Ancira también lo está, para pagar esta diferencia. ¿Con qué condición? Bueno, que si la paga y la resarce, obviamente, pues podría deambular por las calles en libertad. Ancira fue imputado de lavado de dinero porque supuestamente sobornó con $3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, que en su oportunidad fue director de Petróleos Mexicanos. Ahora, Ancira quiere resarcir el daño. Julio Villarreal también, aunque no hizo nada, pero quiere comprar Altos Hornos. Y Emilio Lozoya, a quien se le acusa de haber hecho una operación para comprar como director de Petróleos Mexicanos agronitrogenados de Veracruz, ¿ya él qué? ¿Nada? Fue una operación que se hizo en el 2013, junto con otras, como la de Fertinal y la de muchas, bueno, son incontables, unos astilleros en España que no sirven para nada. Y a Emilio Lozoya es un hombre tremendamente turbio. ¿Y dónde está la justicia? El hecho de haberse acogido como el equivalente a un testigo protegido le da a Emilio Lozoya el privilegio de no ser perseguido por la justicia. Claro, bajo el pequeño detalle que sigue siendo perseguida la esposa, la hermana y la mamá, cada quien con su conciencia. Desafortunadamente hay personas en este mundo que no la tienen. Y pienso que este caso es el de Emilio Lozoya. Y que no me diga, como dijo el lunes el presidente, ya regresé aquí a la mañanera, ya estoy bien y vamos a seguir con la transformación de México y vamos a luchar sistemáticamente en contra de la corrupción y a favor de la honestidad. Pues el caso de Emilio Lozoya no creo que sea un caso significativamente emblemático de lo que está haciendo
la cuarta T con el país. Punto de aparte. Otra cosa, Larry Rubin, él es el presidente, es el representante del Partido Republicano en México, pero también es presidente de The American Society. Calificó la iniciativa, esto es muy serio, calificó la iniciativa de prohibir el outsourcing como la peor decisión, la peor que ha sido tomada en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que la iniciativa actualmente en la Cámara de Diputados afectará el empleo en uno de los momentos más complicados de la historia económica de México, en la que se requiere de empleo. Y esta, se los he dicho yo a ustedes con mi forma de expresar, esta podría ser la puntilla, el descabelle para la economía mexicana. Dice Rubin, definitivamente quitar el outsourcing es la peor idea que ha existido, la peor propuesta que se ha hecho, yo creo que en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo puedes pensar en una iniciativa que mata el empleo en el peor momento que está viviendo el país? En un foro de estos digitales que se llama Impacto de la subcontratación en la economía, Enrique Zorrilla, presidente de la Cámara de Comercio canadiense, dice, si se prohíbe el outsourcing en México, se perdería para México competitividad y sería mucho más rígido trabajar en México. Para efectos de la inversión canadiense, sería mucho más rígido el trabajar, sería más difícil trabajar en nuestro país, se perdería competitividad, volveríamos otra vez a un esquema en donde habría reglas poco claras. Mientras que José Medina Mora, que es presidente de la Coparmex, dijo que pende sobre México la incertidumbre que provoca esta iniciativa para prohibir la subcontratación, ya que dice, hay empresas que podrían detener sus inversiones, como por ejemplo está sucediendo con las tecnologías de la información. Dice José Medina Mora, vemos el riesgo de que nuevas inversiones no lleguen. Sabemos ya de empresas en el ramo de las tecnologías de la información que han detenido sus inversiones justamente hasta no tener claridad de cuál va a ser la respuesta del Congreso en cuanto a cómo va a quedar la ley que regule la subcontratación en México. Y otra vez, vuelve, es que es diario. Hay algo que le pega a México y que es generado por el gobierno mexicano. Fíjense, la Suprema Corte de Justicia, punto de aparte, la Suprema Corte de Justicia comenzó la discusión de un proyecto que aclara que los bienes de las escuelas privadas no forman parte del sistema educativo nacional, como expresamente menciona la Ley General de Educación impulsada por el gobierno de este hombre, del observador. O sea, a ver, yo tengo una escuela, vamos a pensar, ¿no? Yo tengo una escuela y sale un proyecto que dice que los bienes de las escuelas privadas pertenecen al sistema educativo nacional. Vamos a pensar que sale la ley y yo mañana se me ocurre vender la escuela. Pero entonces habrá un argumento que diga, no, no la puedes enajenar porque tu escuela es parte del sistema educativo nacional. Díganme ustedes si estoy mal o este gobierno ya empezó a pensar, a realizar acciones que van en el mismo sentido del socialismo. ¿Cómo diantres voy a pensar que mis bienes y mis activos van a ser parte de un sistema en el rubro en el que me desempeño, como es el caso de la educación? Obviamente los amparos van y vienen y hay una incertidumbre absoluta
entre las escuelas privadas que ven en esto pues un amago de decomiso de tus bienes, de nacionalización, de expropiación. En medio de críticas de legisladores de oposición, quienes dicen que será inviable absolutamente la aplicación de estas modificaciones al sistema educativo nacional, la Cámara de Diputados remitió al Ejecutivo Federal la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución en materia de fuero presidencial. Y con ello, Dolores Padierna, presidente en turno de la mesa directiva, hizo la declaratoria de reforma constitucional, luego de informar que esta fue avalada por las legislaturas en 18 entidades federativas, y como ya es más de la mitad, entonces se podría argumentar que ya pasó. Las modificaciones constitucionales establecen que, además de traición a la patria, entre otras, ¿no?, el presidente podría ser imputado por actos de corrupción, por delitos electorales y aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. El inicio de cualquier proceso en contra del presidente deberá ser aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador mostró su rechazo a utilizar el cubrebocas. Lo dijo en la pasada mañanera del lunes. Y Claudia Sheinbaum, como jefe de gobierno, dice lo contrario. Defiende que su administración está a favor de ocupar el cubrebocas. No más faltaba que dijera lo contrario, ¿no? Pero aclaró que no entrará en controversia. Como diciendo, una cosa es lo que piensa el presidente, otra cosa es lo que desde aquí defendemos, pero yo no voy a entrar en controversia con el presidente de la República. Lo que sí es cierto es que el presidente es un irresponsable. Y que si él dice en la mañanera del pasado lunes, oye, yo no voy a usar el cubrebocas, lo que está haciendo no es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de la República, el que está con sus actitudes negándole un ejemplo a la población, porque no está usando lo que todos... Miren, estaba diciendo un médico el día de hoy, si todo el mundo, vamos a poner en términos teóricos, ¿no?, todo el mundo usara el cubrebocas, todos, en una semana desaparecería el COVID, porque no habría agentes humanos que lo contrajeran. Y al presidente se le ocurre decir que no lo va a usar. Yo me imagino que ya se sentirá fuerte porque ya le dio COVID, o supuestamente eso fue lo que sucedió. Ya no sé, la verdad. Pero dice Claudia, mientras tanto, no voy a polemizar sobre el tema, él tiene su derecho, nosotros también, y es algo que la ciudadanía debe decidir con base en la información que tiene. O sea, el ejemplo de un presidente que tendría que ser inapelable, Claudia Sheinbaum dice, no, pues él que haga lo que quiera. Es increíble. A un mes de que se reportó el primer caso de la variante británica del COVID-19 a nivel nacional, que se detectó en Matamoros, la Secretaría de Salud local confirma el alta hospitalaria de este paciente inglés que hasta allá llevó la variante de la cepa. El paciente tiene 56 años de edad, sufrió una infección severa que requirió hospitalización en cuidados intensivos e incluso el uso de respirador, y tras varias semanas pudo recuperar la fuerza y su función pulmonar. Este hombre, que causó gran polémica, ya está fuera. Por cierto, que Moderna, la vacuna que fue generada por el CDC de los Estados Unidos, el Instituto de Infecciones, dice que han logrado en laboratorio comprobar que la vacuna Moderna puede también inhibir con los anticuerpos que forma a las variantes que se han presentado con la pandemia hasta ahora. Y hablando de pandemias chicas y grandes,
también les quiero decir que para finales de mes anuncia Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que va a visitar al presidente de México. Va a visitar al presidente de México el 26 de febrero en la capital de la República Mexicana. Bueno, esto es básicamente lo que les quería. Israel inició la vacunación de extranjeros y solicitantes de asilo. Argumentó que tiene la obligación de inmunizar a todos aquellos que están dentro de sus fronteras. Algo similar está sucediendo en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando vino la noticia de que presuntamente el Instituto el Homeland Department en los Estados Unidos aplicará una sanción y le removería la visa a todo mexicano que emigrara con la sola idea de vacunarse en Estados Unidos y luego regresarse? Pues fíjense que no, y se los digo como tip. Aquí, todo aquel que muestre una dirección en los Estados Unidos, un teléfono en los Estados Unidos, su nombre, papá, se mete a las aplicaciones y tendrá la vacuna. Estoy absolutamente convencido, como dice Israel, que la obligación del gobierno, Israel lo dice, Estados Unidos también, es su obligación el vacunar a todas las personas que estén en su territorio. Y esto me remite a la pregunta que pusimos a ustedes el día de hoy. Hoy les pusimos justamente esta disquisición. Y la disquisición era, ¿dónde creen ustedes que haya más vacunados residentes en México? ¿En México o en los Estados Unidos? El 9% piensa que hay más vacunados mexicanos residentes en México, y el 91% de quienes han pasado por nuestras formas de consulta, con muchas opiniones, han dicho la mayoría de los mexicanos residentes en México han sido vacunados en los Estados Unidos. Y suena lógico, porque sí se está dando. Hay mucha gente que ha hecho este turismo de vacuna viniendo. Miren, por ejemplo, muchos de los comentarios que me ponen es, y para los ricos, no sé. Lo que sí puedo entender es que hay muchas personas, por ejemplo, en la frontera, que tienen un pase que se llama Sentry. Pasan de un lado a otro, a veces una, a veces dos, a veces tres, a veces 5 veces al día. Esas personas ya se vacunaron. Habitando en México. A lo mejor comprando en Estados Unidos o teniendo una dirección o en algún tipo de contacto. Finalmente la frontera es un tercer país. Toda esa franja fronteriza del lado mexicano, yo estoy seguro que están en el proceso de vacunarse completamente, con vacunas en los Estados Unidos, que por cierto, son gratuitas. Y en el caso de México, y con esto termino esta transmisión, me acaba de llegar un WhatsApp de mi hermana Kiki. Ella aplicó para la vacuna y le contestaron esto. Usted ha sido registrado exitosamente para recibir la vacuna en México con el folio AM 18,050,254. No es broma, ¿eh? 18,050,254. Esperen nuestra llamada
donde le indicaremos su fecha y lugar de vacunación, CURP, FES, PAM, para mi hermano. Le toca la cita número 18.050.254. Hijas de su... Y yo estoy absolutamente convencido de que las personas que aplican en México para la vacuna saben que las oportunidades... O sea, hace 25 días que no llega una vacuna a México. Una. Las oportunidades para ser vacunado son muy exiguas. Y así es como están las cosas en este momento en el país. Bueno, así salió cuando registré a mi mamá, dice Dick Quintana. Dice, le salió un foldo que sepa Dios para cuándo les va a tocar. Y dice Rufino Bojorquez, ¿y dónde la esperamos? Y pone una cruz como diciendo muertos, ¿no? Ah, con eso también quiero terminar este comentario. Hay personas que dicen, es que una vacuna tiene el 94% de posibilidades de generar los anticuerpos suficientes para que seas totalmente inmune, otra tiene 70 y tantos, otra tiene 60 y tantos, otra tiene 98, otra tiene 84, en fin. Cada una de las vacunas tiene una probabilidad diferente de que te dé la enfermedad. Cada una. Eso lo sabemos. Pero lo que hay que decir es que todas las vacunas tienen el 100% de posibilidad de que si te da COVID no te mueres. Que si te da COVID no va a ser grave el COVID que te dé. Que no requerirás respirador ni terapia intensiva. Es decir, que si te da, te va a dar más leve hasta el punto que será controlable en tu casa con aspirinas y descanso. Por eso hablan del porcentaje. Pero todas, si tienen unas 70, otras 80, otras 90, todas tienen el 100% de posibilidades de que el vacunado no se va a morir de COVID, por COVID. Y esto creo que sí lo tenemos que saber porque es un factor importante. Y por favor, no metan la duda sobre la vacuna. Bastante tenemos con el problema logístico de vacunar a millones y millones y millones de seres humanos, como para que aparte, digamos que porque la vacuna, el ADN se te va a modificar y te va a salir una antena y van a salir, y te va a controlar una computadora desde el deepfake. No, por favor, no. No entremos en ese terreno, porque se me hace que, insisto, ya bastante problema tenemos con todo esto. Bueno. Ah, sí, también. Dice Elisa Jiménez, yo viajo mucho para allá y sé que van a estar a la venta en cualquier momento, en cualquier farmacia. Sí, pronto van a estar a la venta en Walgreens, en CVS, en Publix, en Kroger, en Costco, en Walmart, hasta Amazon le va a entrar y va a haber de todo. O sea, la oferta de vacunas en los Estados Unidos se está multiplicando. Qué chistoso. Cada vez se ponen más evidentes los bots, ¿no? Sí, en Costco. Bueno, pues así están las cosas, queridos amigos.
Gracias, como siempre, por estar aquí conmigo esta tarde-noche desde Houston, Texas, en los Estados Unidos. Me despido, no sin antes les invito para que estén conmigo el día de mañana. Desde las 6:15 empiezo con redes sociales y después al 6:45 estaré iniciando la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo hasta las 11 de la mañana, tiempo del centro en México. Antes estará Lalo Torreblanca de 6:15 y después de mí estará mi Dore Ferriz Híjar, y después Pedro en la segunda emisión Central FM Equilibrio. Como siempre, un placer el verles, el estar en comunicación con ustedes. Que descansen. Buenas noches.